Principio divino, sección segunda, el periodo de lucha entre religiones e ideologías de 1648 a 1789. Periodo de unos 140 años, desde la Paz de Westfalia, 1648, hasta la Revolución Francesa, 1789. Al tener libertad de pensamiento y no conectarse a Dios, hubo un conflicto entre distintas filosofías o formas de pensar. Con el avance de la providencia, el mundo se dividía: mundo comunista tipo Caín y mundo democrático tipo Abel. Para poner el fundamento para la venida del Mesías, el mundo comunista debía someterse al mundo democrático. La concepción de la vida tipo Caín. El movimiento antimedieval del Renacimiento, en su parte externa, que se apoyaba en el humanismo, dejó de un lado la conversión a Dios y la dedicación a la religión, y se centró en el estudio de la naturaleza y el humanismo. Antes se consideraba la naturaleza y el cuerpo físico como algo pecaminoso, y se enfatizó más en el estadio de la naturaleza y del cuerpo físico. Se usó la razón, el racionalismo y el empirismo. Existe lo que es lógico y se puede probar. Descartes, de 1596 a 1650 en Francia, lo que es verdad solo se puede analizar por la razón. Pienso, luego existo. Y negaron a Dios y al mundo y al ser humano. El empirismo con Bacon, 1561-1626 de Inglaterra. Las realidades solo pueden ser investigadas por la experiencia. Las verdades solo pueden ser investigadas por la experiencia. Solo se conoce por la experiencia y la observación. Se rechazaba el misticismo, las visiones, centrándose más en la vida física humana, y se separaba al ser humano de Dios. El Renacimiento, al alejarse, como el ser humano se alejó de Dios, se abrió el camino al lado satánico, enfatizando más la tendencia exterior. Esta forma de ver la vida de tipo Caín se centró en la razón y el realismo. Rechazó lo que parecía irrazonable e irrealista y negó a Dios, aumentando el concepto más racional o materialista de la vida. Se desarrolló la Ilustración, basada en el empirismo y el racionalismo, y llegó a ser la base para la Revolución Francesa. El deísmo de Edward Herbert, de 1583-1648, opuesto a Tomás de Aquino, que buscaba armonizar la relación divina y la razón. El deísmo, que se basaba solo en la razón, pensaba que Dios creó al ser humano y al universo, pero que no hacía falta revelación o milagros, como creó, y había que olvidarse de Dios. Hegel, en el siglo XIX en Alemania, 1770-1831, desarrolló la teoría filosófica del idealismo. Las teorías de Hegel, influidas por el ateísmo y el materialismo, que apareció en Francia, dieron luego lugar al hegelianismo de izquierdas. Entre los hegelianos de izquierdas invirtieron la lógica de Hegel y desarrollaron la filosofía del materialismo dialéctico, en la que se basó posteriormente el mundo comunista. D. F. Strauss, hegelianismo de izquierdas, hizo una biografía de Jesús, negando parte de sus milagros y de la vida de Jesús. Feuerbach, 1804-1872, escribió el libro La esencia del cristianismo. Interpretaba que las condiciones sociales o económicas causaban la aparición de las religiones. Esta teoría serviría a Karl Marx, 1818-1883, y Friedrich Engels, 1820-1895, que fueron influidas por Strauss, Feuerbach y otras ideas socialistas francesas,
y desarrollaron la ideología del materialismo dialéctico, combinando el ateísmo y el materialismo, la visión de la vida tipo Caín, que fue la base para el mundo comunista existente hoy en día. 2. La concepción de la vida tipo Abel. La búsqueda interior en la Edad Media también se desarrolló en el tiempo del Renacimiento. Se fomentó el hebraísmo y la reforma religiosa. La filosofía y la religión llevaron a desarrollar una concepción vertical de la vida, dirigida a la naturaleza original. La concepción de la vida tipo Abel buscaba de acercarse más a Dios. Kant, 1724-1804 en Alemania, desarrolló la filosofía crítica, asimilando el empirismo y el racionalismo y armonizándolo con la búsqueda interna del ser humano. Según Kant, conocemos las cosas por el contacto con objetos externos. Esto nos ayuda a conocer, pero no es el conocimiento o la cognición en sí mismo. Tiene que haber una forma de unificar los contenidos de lo que se va conociendo. Esta forma es la propia subjetividad de cada uno. Se llega a conocer cuando integramos lo que vemos conocido con nuestra subjetividad y de esta se crea la conciencia espiritual de cada uno. Con esto Kant invierte la teoría existente del facsimil de que la subjetividad está determinada por el objeto, estableciendo que la subjetividad determina al objeto. Le sigue Fichte, 1762-1814 y Hegel, 1770-1831. El idealismo de Hegel forma parte de la visión de la vida tipo Abel en la filosofía. El lado religioso se desarrolló. Philipp Spener, 1635-1705, desarrolló el pietismo en Alemania. Era seguir la fe ortodoxa, resaltando las experiencias místicas. El pietismo se extendió a Inglaterra, luego el metodismo de los hermanos Wesley, y hubo un despertar religioso. Luego en Inglaterra desarrollaron los cuáqueros, místico George Fox, de 1624 a 1690. Fox decía que Cristo es la luz interior que ilumina las almas de los creyentes y que para conocer bien los textos de la Biblia tenemos que experimentar la luz interior, más recibir al Espíritu Santo y unirnos místicamente con Cristo. Los cuáqueros fueron perseguidos y especialmente en Estados Unidos. Emmanuel Swedenborg, 1688-1772, reveló secretos celestiales por tener los ojos espirituales abiertos. Aunque al principio le rechazaron sus tesis, poco a poco fue más respetado. De esta forma, la visión de la vida tipo Abel fue configurando el mundo democrático de hoy.